suficiente a sus compañeros, voy a llamar lista. ¿Ya? Delegada, ¿estás ahí? Delegada, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenos días. Ya. Bien, buenos días a todos nuevamente. Vamos a llamar lista rápidamente, ¿ya? Van a poner atención. Ya saben cómo es la metodología, así que pongan atención, ¿ya? Hoy día es 25 de noviembre, ¿no? Bien. Alca, Presente, profesor. Buenos días. ¿ya? Almendras, Presente, profesor. Buenos días. ¿ya? Alonso, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Altamirano, Presente, profesor. Buenos días. ¿ya? Arapa, Arévalo, Buen día, profesor presente. ¿ya? Arias, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Ábalos, Buenos días, Tampes, profesor presente. ¿ya? Cajo Nieto, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Campos Cisneros, Presente, profesor. ¿ya? Campos Palomino, Buenos días, profesor presente. Carriazo, Buenos días, profesor presente. Carrillo, Buenos días, profesor presente. Casas, Presente, profesor. Buenos días. ¿ya? Cañamero, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Canto, Centeno, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Chávez Cacique, Buen día, profesor. Chávez La Torre, Buen día, profesor presente. Choque, Buenos días, profesor presente. Chávez Sin Cepillo, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Colán, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Collantes, Buenos días, profesor presente. Córdoba Pascual, Córdoba Silva, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Cristóbal Robladillo, Buen día, presente. Cueva, ya. Cueva Javier, Presente, profesor. Buenos días. Cusi, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Córdoba Maraví, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Dávila Salas, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Díaz Rivas, Buenos días, profesor presente. Eguizábal Farfán, Profesor presente. Enríquez, Escudero, Presente, profesor. Buenos días. Espilco, ¿ya? Presente, profesor. Buenos días. ¿Ya? Extremadoiro, Buenos días, profesor presente. ¿ya? Flores Guerrero, Presente, profesor. Buenos días. Flores Huasco, Presente, profesor. Buenos días. ¿ya? Curioso, Presente, profesor. Buenos días. ¿ya? Sobrado, Presente, profesor. Buenos días. ¿ya? Rodríguez, Romero, ¿Romero o
Soy el único Romero, pero. Romero. Presente, profesor. Bien. Bien. Listo. Ya, Enrique, ya te puse asistencia. Bien. A ver, delegada, ¿estás ahí? Delegada, Sí, ¿dónde profesor. estás? Aquí. Ya. A ver, ¿dónde nos quedamos, delegada? Quedó en que expusieron dos compañeros, dos grupos. ¿Faltaban cuántos grupos? 5, faltan 5. Ya, a ver, sí, segura, ¿no? Sí, ¿Estás segura, profesor. no? Ya, a ver. Ya, pueden empezar, por favor. A ver, Ya. Comenzaría mínimo, el grupo 2. mínimo 10 minutos nomás, ¿ya? 10 minutos nomás. Sí, compañera. De una vez. Estoy encargado. Ya. ¿Qué semana es hoy día? Semana 2, ¿no? Tito. ¿Se logra visualizar mi pantalla? Disculpen. Un ratito. A ver. ¿Quiénes son? Ya. Amplía un poco más. Tienes que ampliar. Sí, pero ¿se logra visualizar? Disculpe, profesor. Sí, pero tienes que ampliar un poco más. Sí. ¿Ahí está bien? No sé. Ya, ahí está bien, ya. Ya. A ver, continúa. 10 minutos nomás, por favor, ¿ya? De una vez. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Quien les habla es el alumno Alonso Tremadoiro, perteneciente al grupo número 2 de la asignatura Contabilidad Administrativa, cuyo docente es el profesor Jorge Luis Nicolás Falvin. El día de hoy les podemos hablar sobre los estados financieros, según la NIC número 1. Perdón que te corte. ¿Quién es el jefe de grupo, del grupo 2? No tenemos en sí un jefe de grupo como tal. ¿Pero quién se está haciendo cargo de las PPT, Bueno, en ese caso sería mi compañera Eileen Micaela. No, su apellido. Carriazo Vicente. Carriazo grupo 2. Ya, continúa. Los estados financieros, según la NIC número 1, antes de comenzar debemos saber el concepto, qué son y para qué sirven los estados financieros. Según las normas internacionales de contabilidad, o sea, las NIC, los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos dentro de la organización: los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos, también conocidos como ganancias y pérdidas, los aportes de los propietarios y distribución a los mismos, como también el flujo de efectivo. Normalmente, los estados financieros nos muestran el ejercicio económico correspondiente a un año dentro de la organización. Esto permite a los inversores analizar si la compañía cuenta con una estructura solvente o no, y si es rentable para invertir en ella. Por otro lado, los estados financieros son importantes porque permiten una mejor toma de decisiones a la hora de invertir, el conocer la estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y rentabilidad, como también la de evaluar la solvencia y la liquidez de la empresa y su capacidad para generar fondos. La de garantizar a los proveedores y acreedores una retribución justa a su inversión o asignación de recursos o créditos. Diagnosticar la capacidad de la empresa para generar ingresos por sus actividades operativas, la de identificar los recursos financieros de la organización y por último la de mostrar los resultados de la gestión de los recursos realizada por los administradores. Ahora, pasaremos con los tipos de estados financieros. Según las NIC, son 5 los estados financieros, de los cuales el primero es el estado de situación financiera, o también conocido como el de balance general. Este es un estado financiero básico que presenta de manera estructurada la información financiera o el patrimonio de una empresa en una fecha determinada. O mejor dicho, podemos ver lo que tiene y lo que debe, ya sean los activos y pasivos, el valor de sus propiedades y derechos, las obligaciones y el capital. Ahora seguimos con
el estado de resultados y otro resultado integral del periodo. Es lo que presenta, de manera ordenada y detallada, cómo se ha generado el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizaron para alcanzar logros trazados en una empresa, tomando en cuenta que la diferencia entre estos logros y el esfuerzo es un indicador de la eficiencia de la administración dentro de la empresa. Gracias a ello podremos evaluar el desempeño. Seguimos con el estado de cambios en el patrimonio neto. Este es el que muestra y explica la variación en cada una de las cuentas del patrimonio de un ente económico en un periodo determinado. En este se recogen todas las operaciones financieras realizadas y cómo éstas han repercutido en el patrimonio neto de la empresa. Para esto debemos tomar en cuenta los saldos iniciales, la distribución de las utilidades en el ejercicio anterior, la variación del ejercicio y los saldos finales. Ahora seguimos con el estado de flujos de efectivo. Este proporciona evidencia de la fuente, también su legitimidad y el uso del efectivo de la empresa a través de estimaciones directas o indirectas. Este estado financiero es útil porque suministra las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo o equivalentes de efectivo, y también puede mostrar las necesidades en cuanto a liquidez que solicite la empresa. Y por último tenemos las notas a los estados financieros. Este es un documento utilizado en los estados financieros para ampliar la información dentro de los mismos. Por lo tanto, la declaración debe presentarse y prepararse junto con las otras cuentas. El propósito del estado contable es el de expandir, introducir y aclarar los otros documentos. La finalidad de los estados financieros. Estos constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero dentro de una entidad. El objetivo de los estados financieros, con propósitos de información general, es el de suministrar información acerca de la situación financiera, el desempeño financiero y de los flujos de efectivo en la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. También muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Esta información, junto con la contenida en las notas, contenida por las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal de la certidumbre de los mismos. Ahora pasaremos con la aplicación. Los estados financieros son examinados y evaluados por los propietarios de empresas, contadores públicos, abogados, analistas financieros, inversionistas, prestamistas y, por último, las agencias gubernamentales, tal es el caso del IRS, o por sus siglas en inglés, Internal Revenue Service, con la finalidad de conocer el desempeño de una empresa en un periodo determinado de tiempo, y para propósito de impuestos, financiamiento o inversión, así teniendo un conocimiento detallado de en qué condiciones se encuentra la empresa. Aquí tenemos un par de ejemplos. El conocer la solvencia de proveedores. En la contratación con terceros, esto es muy importante porque podremos conocer cuál es la salud financiera de esas entidades y valorar las posibilidades en el momento del cobro. De cara a inversores y entidades financieras, si la empresa recurre a fuentes de financiamiento externo, los estados financieros darán información para valorar el riesgo que contribuyen a estas operaciones. De cara a las administraciones públicas, que solicitan estos estados financieros para, en base a ellos, calcular el pago de impuestos que le corresponde a cada empresa. También podremos ver la evolución de la empresa y compararla con la del año anterior o años anteriores. Y sobre todo, de cara a propietarios y equipos directivos, para poder tomar decisiones estratégicas para sus negocios y empresas. En conclusión, los estados financieros son herramientas indispensables para el manejo de la información competente a la gestión que se realiza en una empresa. El cómo entender los estados financieros nos ayudará a tener un mejor conocimiento de las finanzas dentro de la empresa o negocio, además de darte herramientas para que puedas tomar mejores decisiones que te permitan generar más ganancias, ahorros y también el de detectar cuáles son los movimientos que generan pérdidas. Pero para eso, los mismos deben estar presentados de un modo tal que pueda ser comparado con los emitidos por otras entidades de una misma localidad u otra. Para ello resulta importante tener un estándar para unificar criterios profesionales para su elaboración y presentación.
Profesor y compañeros, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. A ver, bien. Entonces, observamos pues justamente el desarrollo del trabajo pues del grupo de grupo 2, donde está conformado Canto, Colán, Extremadoiro, Altamirano, Carriazo, Chávez Latorre, ¿no? Ellos han hablado pues de los estados financieros y la finalidad que tiene pues justamente estas herramientas que son importantes en el desarrollo de la información empresarial, pero a nivel socioeconómico y financiero, ¿no? Bien, ya a ver, estoy tomando nota. Me van a disculpar, estoy poniendo la nota correspondiente, ya por eso no podía hablarle. Ya les puse la nota correspondiente, gracias al grupo 2. Ahora viene el grupo siguiente. Delegada. Delegada. Sí, le toca al grupo 3 de la A compañera ver, Cusi. ya, a ver, grupo 3. Primero tienes que poner, el primer PPT debe ser el nombre de todos sus compañeros. En Profesor, base a buenos ello, días. Voy a compartir. ya, buenos días. Ya, a ver. Sí se ve, ¿verdad? A ver, ya, amplía un poco para tomarle pantallazo, ¿ya? A ver, ya, ahí está bien. Ya, continúa. 10 Ya, buenos minutos días. nomás, por favor. 10 Sí, minutos profesor. nomás. Ya, Sí, gracias. profesor, está bien. Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros vamos a hablar acerca de las normas internacionales de la contabilidad 1, presentación de los estados financieros. Siguiente, por favor. Un momento. Ya. Ya, bueno, nosotros vamos a ver de manera muy resumida aquí la presentación de todos los estados financieros dentro de las normas de la contabilidad financiera 1. Siguiente. Ya. Nuestro objetivo es presentar los estados financieros como un propósito general para que sean comparables con estados financieros anteriores de la misma empresa o con los de otra empresa, ya que de esta manera, esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros. Por lo tanto, una entidad va a aplicar esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las normas del NIC. Siguiente. Alcances. Son de aplicación para la presentación de todo tipo de estados financieros. También va a utilizar terminología específica para corporaciones con fines de lucro. Por lo tanto, las empresas públicas también con fines de lucro también pueden aplicar los requisitos estándar. Esta norma no se aplica a la información provisional proporcionada de forma abreviada o comprimida. Las disposiciones van a aplicar tanto a las cuentas anuales de una sola entidad como a las cuentas consolidadas de un grupo. Siguiente, definiciones. Ya bueno, los estados financieros con propósito general son aquellos que se van a preparar al cierre de un periodo para ser conocido por los usuarios, para satisfacer el interés público y evaluar la capacidad de un ente económico. Material con importancia o con importancia relativa, ¿no? Relativa es si se omite y se puede esperar que influya en las decisiones de los usuarios. Va a depender de la naturaleza o magnitud de la información de ambas. Siguiente. Las notas contienen información añadida que suministra descripciones de las diferentes partidas. Otro resultado integral comprende también las partidas de ingresos y gastos que no se reconocen en el resultado. Y el resultado del periodo, aquí vamos a poder entender lo que son los ingresos menos los gastos que usualmente hemos escuchado como utilidad de operación. Siguiente. Finalidad, ya. Finalidad de los estados financieros. Nuestro objetivo es suministrar información acerca
de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, aportaciones de los propietarios y distribuciones de lo mismo y flujos de efectivo. Siguiente. Conjuntos completos. Un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera, un estado de resultado y otro de resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo y notas que van a incluir un resumen de las políticas contables significativas o otra información explicativa. Bien, ahora continuamos con las características generales. Presentación razonable y cumplimiento de las NIF. Es una representación fidedigna y exacta de las operaciones, transacciones y otros sucesos realizados por una entidad financiera al cabo de determinado periodo o tiempo. Hipótesis de negocio en marcha. En base a los estados financieros, la gerencia visualiza las oportunidades y estrategias de la empresa. Asimismo, se evalúa la liquidación o cese de la entidad en caso sea necesario. Base contable de acumulación. Se elaboran los estados financieros utilizando la base contable de acumulación o devengo. Materialidad, importancia relativa y agrupación de datos. Se presenta por separado las partidas de naturaleza o función distinta. Una partida que no tenga suficiente importancia relativa como para justificar su representación debe estar justificada en las notas financieras. Compensación. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que así lo requiera o lo permita una NIF, y esto para generar una mayor claridad y conformidad. Frecuencia de la información. Los estados financieros se deben realizar periódicamente, al menos una vez al año. Información comparativa. La entidad revelará información comparativa del periodo anterior e incluirlos en los estados financieros del periodo corriente. Uniformidad en la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Estructuración de los estados financieros. Los estados financieros de una empresa suelen incluir las cuentas de pérdidas y ganancias, los balances, los beneficios no distribuidos y los flujos de caja, entre otros. Identificación de los estados financieros. Los estados financieros estarán claramente identificados y se deben distinguir de cualquier otra información publicada en un mismo documento. Es por ello que se deben especificar las siguientes condiciones: el nombre o tipo de información, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha del balance o periodo cubierto por los estados financieros. Estado de situación financiera, también llamado balance general. Aquí se presenta información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión y el financiamiento. Se presentan los recursos con los que cuenta la empresa y lo que debe a sus acreedores, así como también el capital aportado por los dueños. Siguiente, por favor. Activo. Las cuentas de activos se ordenan de acuerdo a su liquidez, es decir, su facilidad para convertirse en efectivo, y por tanto se tienen dos categorías: el activo corriente y no corriente. En el activo corriente se ubican normalmente las cuentas de efectivo, cajas, bancos e inversiones temporales, entre otros. En el activo no corriente se incluyen las partidas de activos fijos, sus cuentas complementarias, así como también activos intangibles como las patentes y otros seguros. Pasivo. Las cuentas de pasivo se ordenan de acuerdo a su vencimiento, es decir, al tiempo en el cual es requerido pagar la deuda, y se clasifica en pasivo corriente y no corriente. Pasivo corriente, se ubican aquí las deudas con un vencimiento menor a un año, tales como las cuentas por pagar a proveedores, y en el pasivo no corriente se incluyen normalmente las deudas con un vencimiento mayor a un año, como los préstamos bancarios. Siguiente, por favor. Patrimonio. El patrimonio se subdivide en dos secciones: el capital social y el superávit, cuando exista. Son partidas que representan una ganancia que no necesariamente genera un ingreso de dinero como tal. También están los resultados, y aquí se presentan y detallan los resultados acumulados y los resultados del periodo.
Estado de resultado integral. Todas las partidas de ingreso o de gastos reconocidos en el periodo se incluirán en el resultado del mismo. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las que determinadas partidas podrían ser excluidas del resultado del periodo corriente. Bien, ahora les voy a hablar sobre el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿De qué trata? El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingreso y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el periodo. Los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el periodo, entre otros. El contenido es distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el periodo, movimiento de las utilidades no apropiadas, movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluida en las utilidades apropiadas. Estado de flujo de efectivo. ¿Qué es un estado de flujo de efectivo y cuáles son sus objetivos? En las empresas la generación de efectivo es un tema muy importante, ya que les permite operar de manera continua, cumplir con sus obligaciones e invertir para el crecimiento de la compañía. Por lo general, en las organizaciones se analizan mensualmente los estados financieros que se generan gracias a la información contable, el estado de resultado y el balance general. Sin embargo, es importante recordar que las utilidades que nos presenta el primero de estos reportes no son dinero con el cual se puede hacer frente a las obligaciones con proveedores y acreedores, así como tampoco lo son los activos o acciones. Lo que realmente permite que la empresa opere de manera correcta y siga funcionando es el efectivo. Notas a los estados financieros. Pues las notas a los estados financieros son aclaraciones explicativas de las cuentas más relevantes de los estados financieros. Lo que eh, y lo que hacen estas notas es proporcionar información detallada de las políticas contables, de los procedimientos, cálculos y transacciones que se ven en los rubros de los estados financieros. Información a revelar sobre políticas contables. Una entidad revelará sus políticas contables significativas incluyendo la base de medición utilizada para elaborar los estados financieros y las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Causas de incertidumbre en las estimaciones. La empresa revelará información sobre los supuestos realizados en el futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre el que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente, en el cual incluirán detalles de su naturaleza y su importe en libros al final del periodo sobre lo que se informa. Capital. Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para gestionar el capital para su cumplimiento. La entidad revelará información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de capital, que incluya una descripción de lo que considere capital o efectivo de su gestión, cómo cumplen sus objetivos de gestión de capital, datos cuantitativos resumidos acerca de lo que gestiona como capital. Algunas entidades consideran como parte del capital a determinados pasivos financieros, por ejemplo, algunas formas de deudas subordinadas. Otras excluyen del capital algunos componentes del patrimonio, por ejemplo, los componentes surgidos de las coberturas de flujo de efectivo. Instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio. En el caso de instrumentos financieros con opción de venta clasificados como instrumentos de patrimonio, una entidad revelará, en la medida en que no lo haya hecho en ninguna otra parte, un resumen de datos cuantitativos sobre el importe clasificado como patrimonio, sus objetivos, políticas y procesos de gestión de su obligación de recomprar o reembolsar los instrumentos cuando lo sea requerido por los tenedores de los instrumentos, incluyendo cualquier cambio sobre el periodo anterior. Eso es toda la exposición, profesor. Muchas gracias por su atención.
Bien, entonces estoy tomando acá lista, estoy tomando lista ya los alumnos que ya acaban de exponer, solamente un alumno, el grupo número 3, momentito, momentito, ya, bien, bien, gracias al grupo 3, a ver, el siguiente grupo, delegado, ya tome nota, Ya, continuaría el grupo 4, grupo de Campos, Chávez, Arias, Lagos, Espilco, Chávez y Romero. ¿quién es el Compañeros, ¿se jefe de encuentran? grupo? Jefe de grupo, Yo, profesor. Chávez, Cacique, Concejal Junior. ya, Chávez Cacique, tú eres el delegado, Día de ¿no? grupo. Ya, listo, por favor, 10 minutos nomás. Profesor, quiero saber si se puede ver. Todavía, ya, recién se está apreciando. Puedes continuar. Ya. Ya, profesor, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Hoy día vamos a exponer sobre las NIC 1, la presentación de los estados financieros. Voy a dar pase a mi compañero para que inicie con la explicación. Bien, buenos días, profesor, compañeros. Les hablaremos, somos el grupo 4 y les hablaremos acerca de la NIC 1, que es la presentación de los estados financieros. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en esta exposición hablaremos acerca de la definición de la NIC 1, los antecedentes de cómo se origina la NIC 1 y sus modificaciones, el alcance donde veremos para qué se requiere esta información, presentaremos los estados financieros y las características. Siguiente diapositiva. Ya. Con respecto a las definiciones, los estados financieros han recibido conceptos por medio de autores, glosarios, entidades y de las normas internacionales de contabilidad que lo rigen. Por ejemplo, según algunos autores, los estados financieros vienen a ser una gran gama de información diseñada para objetivos específicos, siendo un conjunto de estados que presentan la situación económica, financiera y administrativa de la empresa. Por otro lado, algunas entidades encargadas de regular en el país lo definen como documentos contables que muestran la posición y desempeño financiero de una empresa por un periodo determinado. Y según las normas internacionales de contabilidad, en el párrafo 7 afirma que los estados financieros son una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad que pretende cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Ahora les hablaré acerca de los antecedentes de la NIC 1. Para esto, conoceremos que las normas internacionales de contabilidad fueron promulgadas de manera general por la Federación Internacional de Contadores Públicos, que es una organización a nivel mundial fundada en 1977, cuya misión es servir al interés público, fortalecer la población contable en el mundo y contribuir al desarrollo de economías internacionales fuertes. Sin embargo, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad es responsable de la redacción y aprobación oficial de las normas internacionales de contabilidad con autonomía propia. Esto fue desde el 29 de junio de 1973. Pero en la actualidad al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad se le conoce como Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Esto fue a partir del año 2001. En 1974, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad emitió la NIC 1 con el nombre de Revelación de Políticas de Contabilidad. Sin embargo, el 19 de diciembre del 2003, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad dio una versión revisada de la NIC 1, llamándole de esta manera como la presentación de los estados financieros. A nivel internacional, la NIC 1 entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2009 en adelante. Es por eso que la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad recomendó su aplicación desde el año 2008. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, alcance de la norma internacional de contabilidad 1.
Los estados financieros tienen como objetivo suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les ha confiado. Pero para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de elementos de la entidad como los activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, en lo que se incluyen las pérdidas y ganancias, otros cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo. A continuación, conoceremos características de las normas internacionales de contabilidad 1. Buenos días, profesor. Yo le diré sobre los estados financieros. Según las normas internacionales de contabilidad 1, son 4 estados de situación financiera. El primero es estado de situación financiera, conocido también como balance general. Es un reporte financiero que nos brinda información por un determinado periodo, presentando un cuadro bien organizado donde detalla el activo, el pasivo y el patrimonio. El segundo es la cuenta de resultados o estado de resultados. Cuenta compuesta de 2 partes. La primera hace referencia al balance de los ingresos, costos y gastos. Incluye aquellos resultados del periodo que son producto de la gestión de la administración. En la segunda parte incluye aquellos resultados que no están vinculados a la gestión administrativa. Después, el estado de cambios en el patrimonio neto. Este es un estado financiero comparativo que nos permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada uno de los componentes del patrimonio, ya sea de un año a otro o de un periodo determinado a otro. Esta comparación permite determinar el comportamiento financiero de la empresa respecto a su patrimonio. Después, el estado de flujo de efectivo. Este estado informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo en un periodo determinado. Esta información proporciona a los usuarios una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. Y por último, las notas, que presentan información adicional que no están presentes en ningún estado financiero, pero que es relevante para entender cualquiera de ellas. Ahora vamos a ver algunas características de los estados financieros. La primera es concordancia y cumplimiento de las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Esto se refiere a que los estados financieros deben tener estricta concordancia con la situación financiera, así como el rendimiento y los flujos de efectivos de una entidad. Segundo, tiene que estar hecho, se debe preparar bajo la hipótesis del negocio en marcha. Es la evaluación que debe realizar la empresa al momento de elaborar los estados financieros, los cuales se deben preparar con la certeza de que la entidad continuará en operación, por lo mínimo durante los próximos 12 meses. El tercero, debe tener una importancia relativa. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. La entidad presentará, no es necesario que presente información específica requerida por una NIF, si la información procedente de esta carece de importancia relativa. Si una partida que no tenga la suficiente importancia relativa como para justificar su presentación separada en los estados financieros, puede justificarla su presentación separada en las notas. Y otra característica es que no hay compensación. Una entidad no puede compensar activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que así lo requiera o lo permita una NIF. Bien, la frecuencia de información. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente,
Cuando una entidad cambia el cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año. Además, revelará la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior y el hecho de que los importes presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. Siguiente. Debe poder ser comparada. La comparabilidad permite identificar y explicar semejanzas y diferencias entre varios fenómenos económicos. La información sobre una empresa es mucho más útil si se puede ser comparada con la de otras empresas. Siguiente. Y para culminar, debe tener uniformidad. Implica tener una uniformidad constante durante un periodo o de un periodo a otro en las políticas de contabilidad, principalmente en las bases de evaluación y en los métodos de acumulación reflejados en los estados financieros de una empresa. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Pon en la carátula integrantes, pon integrantes. Ya. Voy a tomarle. A ver. Ya. Gracias al grupo 4. Gracias. Ahora el grupo 5. Grupo 5. A ver. Delegada, grupo 5. Delegada, ¿estás ahí? Sí, compañeros del grupo 5, Enríquez, Carrillo, Córdoba, Maraví, Escudero, Cajo Nieto y Dávila Salas. Grupo 5, compañeros. La carátula. Ya. Puedes empezar. Grupo 5, pueden empezar. No se escucha nada. A ver. Buenas tardes, profesor, compañeros. Voy a exponer sobre las NIC 1, presentación de los estados financieros. Y a ver. Bueno, aquí el objetivo de esta norma, la norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que sean comparables tanto en los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores como el de las otras entidades. Simplemente la norma te dice paso a paso cómo construir un estado financiero, qué se debe hacer, qué se debe evitar. El alcance, una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las normas internacionales de información financiera, las NIF, ¿no? Son como los medios de comunicación, ¿no?, que utilizan las empresas para presentar la situación de los recursos económicos y financieros en base a los registros contables, estimaciones, juicios que son necesarios para su preparación. Siguiente PPT, compañero. Bueno, la finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación y del rendimiento financiero de una entidad. Es como una foto, una captura de lo que viene haciendo la compañía y con base a ello toman las decisiones gerenciales, comerciales, industriales para seguir adelante con el negocio, ¿no? Siguiente PPT, compañero. Bueno, en una entidad los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos, ¿no? Todos conocemos, que más adelante será explicado, con los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos en los que se incluyen ganancias y pérdidas, aportes de los propietarios y distribuciones de los mismos si corresponde, el flujo efectivo, ¿no? Siguiente PPT, compañero. Bueno, aquí es una mención de los estados financieros que será mencionado también más adelante. El estado de situación financiera al final de un periodo, el estado de resultado del periodo y otro resultado integral del periodo, estado de cambio de patrimonio del periodo, estado de los flujos de efectivo del periodo y, bueno, unas notas, estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, o sea, cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente. Siguiente PPT, compañero. Gracias.
A metodología, características generales. La presentación razonable del cumplimiento de las NIF. Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Para ello se requiere la presentación verídica de los efectos de las transacciones y de otros sucesos de acuerdo con las definiciones y los criterios establecidos en el marco conceptual. En pocas palabras, una entidad logrará una presentación razonable cumpliendo con las NIF aplicables y cuando eso suceda efectuarán las notas una declaración de dicho cumplimiento. Siguiente diapositiva. La hipótesis de negocio en marcha. Una entidad debe elaborar los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha con el fin de evaluar su capacidad para continuar en marcha con el fin de evaluar su capacidad en funcionamiento a menos que se pretenda liquidar o cesar sus actividades. Al momento de realizar esta hipótesis se tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, lo cual deberá cubrir al menos las 12 meses siguientes a partir del final del periodo, que se está informado sin limitarse solamente a estos 12 meses y al momento de realizar esta evaluación se llega a la conclusión de que la entidad presente certidumbres que afectan la capacidad de seguir el se deberán revelar dichos inconvenientes. Siguiente diapositiva. La base contable de acumulación o el devengo. Una entidad elabora sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación o devengo, extracto lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo. Cuando se utiliza esta base, se reconocen como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Cuando satisfacen las definiciones y los criterios establecidos en el marco conceptual para tales elementos. La materialidad y agrupación de datos. Las partidas similares con suficiente importancia relativa se presentan separados en los estados financieros. Por su parte, las partidas con naturaleza o función distintas se presentan separadamente. Adicionalmente, las partidas en importancia relativa se agrupan a otras ya que en el cuerpo de los estados financieros o en las notas. Siguiente diapositiva. La compensación. La entidad no consagrará activos con pasivos, ingresos con gastos, a menos que esta compensación sea requerida por la NIF o esté permitida por alguna norma o interpretación. Generalmente deben preservarse activos y pasivos, así como los ingresos y gastos por separado. La frecuencia de la información. La entidad normalmente presenta los estados financieros al menos anualmente. No obstante, algunas entidades prefieren informar sobre los periodos inferiores o superiores a un año. Cuando esto sucede, a la entidad debe informar o revelar la razón por la cual está presentando los estados financieros con esa frecuencia. Siguiente diapositiva. La información compartida. A menos que la NIF requiera otra cosa, la entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior, para todos los importes o todo tipo de información cuantitativa, incluido en los estados financieros del periodo actual. La información comparativa deberá incluirse también en la información de tipo descriptivo y narrativo, siempre y cuando sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Gracias. Bueno, pasa a la siguiente. Ahora hablamos de la identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente cada estado financiero en las notas, mostrando la siguiente información en lugar destacado y la repetirá cuando sea necesario para que la información presentada sea comprensible. Nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo precedente. Si los estados financieros pertenecen a una entidad
individual o a un grupo de entidades. Fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros o notas. Moneda de presentación y grado de redondeo practicando al presentar las cifras de los estados financieros. Siguiente. Acá podemos ver también el estado de la situación financiera. Podemos ver unos ejemplos como propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, las participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio, activos clasificados como mantenidos para la venta y etc. Siguiente. Acá podemos ver la definición entre partidas corrientes y no corrientes. Una entidad presentada sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes como sus categorías separadas en su estado de situación financiera. Siguiente. Acá podemos ver el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente se clasificará cuando espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Espera realizar el activo dentro de las 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa. Y el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre restringido. En cambio, el pasivo corriente se clasificará cuando espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación, mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación y otro. Siguiente. Acá podemos ver la información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas. Una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, clasificaciones adicionales de las partidas presentadas y clasificadas de una manera que sea apropiada para las operaciones de la entidad. Siguiente. Y el estado del resultado del periodo, información a presentar. Acá podemos ver las siguientes partidas. Por ejemplo, ingresos de actividades ordinarias, ganancias y pérdidas de la baja en cuentas de activos financieros medidas al costo amortizado, costos financieros, entre otros. Siguiente. Acá podemos ver el estado de resultado del periodo y otro resultado integral que revelará el importe del impuesto a la ganancia relativo a cada partida de otro resultado integral, incluyendo los ajustes por reclasificación en el estado del resultado del periodo y otro resultado integral o en las notas. El siguiente. Y por último, la información a presentar en los estados del resultado del periodo y otro resultado integral en las notas. Cuando las partidas de ingreso o gastos son materiales, una entidad revelará de forma separada información sobre su naturaleza e importe. Gracias. Ya, siguiente PPT. Estado de cambios en el patrimonio. Aquí va a incluir la siguiente información, que es el resultado integral total del periodo. Para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva, que son reconocidos según la NIC 8, y también para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes, que son el resultado del periodo, otro resultado integral y transacciones con los propietarios. Siguiente PPT. Lo que significa que el estado de cambios en el patrimonio es una entidad que presentará, ya sea en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas, el importe de los dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios durante dicho periodo y el importe de dividendos por acción correspondiente. Además, presentará desglose por partida de otro resultado integral. Siguiente PPT. Estado de flujos de efectivo.
La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. Siguiente PPT. Por último, las notas, que son información explicativa o información detallada que se dan de forma sistemática y forman parte del juego completo de estados financieros. Su importancia es el de revelar información importante que no está específicamente en los demás estados financieros. Dentro de las notas se va a encontrar información a relevar sobre políticas contables, también causas de incertidumbres en las estimaciones, el capital y, por último, instrumentos financieros como opción de venta clasificados como patrimonio. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, a ver, estoy tomando nota de los alumnos que integran el grupo 5. Un momentito, ¿ya? Estoy poniendo las notas respectivas, ¿ya? Y del mismo modo, gracias al grupo 5, un momento, estoy tomando notas, ¿ya? Se va listando ya el grupo 6, ¿ya? O los grupos que faltan todavía. Ya. Ya. Gracias al grupo 5. Gracias. Ahora, el siguiente grupo, delegada. Sí, ahora solo falta uno, el grupo 7. Ya, con el grupo 7 cerramos, ¿ya? A ver, por favor, grupo 7. Y una vez. A ver, Christopher, si me apoyas, por favor. A ver, su compañero Christopher. A ver, de una vez, coordinen. Ya, a ver, amplía un poco. Ya, profesor. Muy Ya. buenas tardes. Hablaremos sobre las normas internacionales de contabilidad y daremos una introducción. Siguiente, por favor. Ok. Cuando una empresa nace, crece en el mercado, también nacen consigo pues una serie de normas y responsabilidades que debe de seguir para llevar un correcto orden en sus operaciones. Es así que notamos una serie de procesos y áreas que son muy fundamentales para que esta misma siga en pie durante mucho tiempo. Fuera de las estrategias y algunos métodos que se pueda imponer, nosotros, y en nuestra opinión, el corazón que se mantiene o que mantiene viva una empresa es el área contable. Las NIF son documentos esencialmente numéricos que a una fecha o por un periodo determinado presentan la situación financiera de una empresa, los resultados obtenidos en un periodo determinado y el comportamiento del efectivo. Y su importancia recae en necesidad de reconocer y dar a conocer su situación determinada generalmente en un periodo contable de un año o menos. Siguiente, por favor. El estado de situación financiera se encarga de mostrar los activos de una empresa, que es lo que posee, los pasivos, lo que ésta debe, y el patrimonio, que es la diferencia entre ambos, tanto el activo como el pasivo. Entonces, nosotros podemos decir que se trata de un estimado de qué tan efectiva viene siendo la gestión de los recursos de la empresa. Usado para informar a los accionistas, el Estado, acreedores y gerentes. Podemos decir que se trata de un estimado de qué tan efectiva, como les decía, viene siendo la empresa. Dentro de ello, como podemos ver en la imagen, se encuentran los activos, que es la suma de bienes, recursos y derechos que posee la empresa. También se encuentra el pasivo, que son las obligaciones o compromisos que ha adquirido la empresa hacia terceros, y el capital, que es prácticamente representa la inversión o el aporte de los socios y empresarios sobre los cuales ellos pueden tener derecho. Siguiente, por favor. Ok, su importancia es que permite identificar la solvencia y liquidez.
lo cual es indispensable para gestionar bien las deudas. Además, el estado de situación financiera también ayuda a entender si es posible adquirir capitales, distribuir dividendos o solo pagar las cuentas. Siguiente. El estado de resultados integrales, o también conocido comúnmente como el estado de ganancias y pérdidas, que se trata de la sección que muestra los ingresos, los gastos y las ganancias o pérdidas durante un periodo de tiempo, lo cual puede ser reducido en una expresión que los ingresos menos los gastos es igual al beneficio neto. Siguiente. Su importancia. Al analizar el estado de resultados pueden identificar los aspectos de las operaciones que tienen relación directa con altos periodos de crecimiento y qué factores ocasionaron un estancamiento, o dónde se puede invertir mucho más, o cuáles necesitan mayor apoyo. Siguiente. El estado de flujo de efectivo. Es un documento que presenta el impacto que tienen las actividades operativas de inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus flujos de efectivo a lo largo de un periodo contable o fiscal. El propósito de estado de flujo de efectivo es mostrar la información pertinente sobre cobros y pagos de una empresa durante un periodo determinado. Su finalidad de este estado es evaluar las habilidades de la empresa para generar futuros flujos de efectivo. También evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus necesidades de financiamiento. Así también evaluar las razones de la diferencia entre las utilidades netas y los cobros y pagos de efectivo asociado. Siguiente, por favor. Su importancia es conocer el estado de flujo efectivo, que puede ayudar a determinar cuánto efectivo exactamente se puede destinar al crecimiento de la empresa y si es que tiene una salida de efectivo sostenible. El estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de cambios en el patrimonio neto es un estado financiero que explica y analiza los cambios o variaciones en el patrimonio neto. Estado que muestra si las ganancias de la empresa subieron o bajaron durante un periodo, usado para determinar si es posible acceder a un préstamo de dinero o informar a los accionistas de qué se hace con las ganancias. Ya que recordemos que el patrimonio, pues, es prácticamente la inversión de ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Su importancia es, por lo general, el estado de cambios en el patrimonio neto no es revisado con tanta rigurosidad como las anteriores tres, pero, sin embargo, siempre debe ser elaborado con una empresa desea captar fondos. Los inversionistas necesitan una imagen clara de lo que se hace con las ganancias para con las empresas. Finalmente tenemos las notas de los estados financieros. Las notas a los estados financieros son aclaraciones o explicaciones que se hacen en los estados financieros, pero con la finalidad de precisar, de ser más exactos y explicar. El orden de aparición de las notas también es importante para ayudar a los usuarios a comprender los estados financieros. Dicho orden es una declaración de cumplimiento con las NIF, un resumen de las políticas contables significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados y otra información a revelar. Muchas gracias. Bien, a ver, pon por favor en los integrantes nuevamente. Los integrantes, ponlo ahí. A ver, pon en la pantalla los integrantes, la primera hoja. Ok, profesor, ahí está proyectando. Está Eso es cargando. el grupo 6, ¿no? Grupo 7, profesor. No, el grupo, ya. Un ratito. Ya. Está cargando un momentito, profesor. Bien. A ver, la importancia del llevado de la confección de los estados financieros, como ya ustedes han podido observar, tiene una nomenclatura muy importante en su estructura, ¿no? El desarrollo tanto del estado de situación financiera, el estado de resultados,
el flujo de efectivo, el estado de cambios, el patrimonio neto, tiene una determinación muy importante y muy viable para la toma de decisiones gerenciales. Es por ello que se pide y se pide siempre que tenga una vehemencia y una correcta confección del mismo, ¿no? Entonces, ahora, si hubiera alguna observación en lo que son las notas a los estados financieros o en algún estado financiero, para eso existen las notas a los estados financieros, ¿no? Donde se puede agregar los observaciones que se pueda o pueda tener la empresa. También hay contingencias, ¿no? Que impactan en los temas de los estados financieros. Bien, a ver, voy a tomar nota de sus compañeros que han expuesto el día de hoy. Bien, eso va acorde a lo que vamos a ver en la práctica, la siguiente clase. Ya, así que vayan repasando, vayan viendo la estructura, pero esta vez vamos a utilizar la ecuación contable, ¿ya? A ver, un momentito, voy a tomar nota de sus compañeros, ¿ya? Un momento, para ponerle nota. Bien, ya, gracias, puedes dejar de compartir. Bien, entonces, delegada, todos ya han expuesto, ¿no? Sí, profesor. Ya todos los grupos han expuesto. Ya, bueno, ya estamos cerca al almuerzo, ya, vamos a dar minutos antes para ir a nuestro refrigerio, ¿no? ¿Y acá tienen clase ustedes más tarde o ya no ya? No, Delegada. profesor. Ah, ya, ya pues. Yo de acá continúo con el turno tarde. Entonces vamos a salir como los días viernes un poco más temprano, ¿ya? Pero siempre haciéndoles recordar de que estas herramientas son importantes en el trabajo, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, acá, ¿no? Ya estamos viendo acá el estado de ganancias y pérdidas. Ya ustedes han visto que en las normas internacionales de contabilidad se llama estado de resultados, ¿no? Y se había hablado que mide el éxito o fracaso, ¿no? De la comparación de los ingresos y gastos asociados a estos. O sea, en un periodo determinado, puede ser mensual y mayormente se da de manera anual, el rendimiento y la comparación de los ingresos que pueden ser por tema de las ventas de ingresos, por ventas de mercaderías o manufactura, y se resta el costo de ventas y los gastos asociados al mismo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y esto va, si tú te das cuenta, este sería el segundo estado financiero. Pero más abajo dice que incrementa o disminuye el patrimonio. O sea, ¿con qué cuentas lo reflejamos y lo llevamos a algún contexto del estado de cambios en patrimonio neto? Con el resultado del ejercicio. La utilidad o pérdida neta del ejercicio es el resultado acumulado. Esta información también va, no solamente recae sobre el estado de resultados, sino recae también el estado de cambios de patrimonio neto, porque ustedes han observado que está el capital, la reserva legal, el resultado del ejercicio y resultados acumulados. Es fundamental. Si acá es negativo, en el estado de cambios de patrimonio neto, su saldo va a ser disminuido.
pero si tenemos utilidad en el estado de cambio, ese patrimonio neto se incrementa. O sea, el valor de la empresa, ¿no?, aumenta, ¿no? Aumentará y es muy viable para que cuando la empresa pida algún préstamo bancario o algún referente al banco, tenga una buena línea de crédito, ¿no? Dado la circunstancia que el patrimonio es muy valorado también por las entidades financieras al momento de brindarnos un préstamo. Bien, ¿alguna consulta más, estimados alumnos? Lo que sí le voy a pedir, avancen con su trabajo, ¿ya? Avancen con su trabajo, diseñenlo bien. ¿Qué día tenemos clase? El día lunes, ¿no? Delegada. Delegada. Sí, profesor. El El día día lunes, lunes ¿ya? a las 10:30. Ya, vamos a tener, vamos a hacer esta vez, vamos a tener la ecuación contable, ¿ya? Vamos a ver ahí cómo es la utilización de estos libros contables, ¿ya? Con fines de toma de decisiones. Así que no te pierdas lunes, el día lunes, ¿ya? Vamos allá a pasar ya a tomar nuestro refrigerio y si les digo, vayan avanzando con su trabajo. Vayan avanzando con su trabajo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta antes de terminar? Delegada. No, profesor. Solo le voy a enviar la lista de los grupos. Ahora sí, ya sé quién es el líder de cada grupo. Le voy a Ya. actualizar la lista. Ya. Y le voy a pasar también la matrícula de la compañera que me ha enviado. Eso es importante, ¿ya? Muchas gracias, estimados alumnos. Vayan repasando sigan repasando las normas internacionales de contabilidad número 1 y también déanle lectura a la NIC 2, existencias, ¿ya? Las normas internacionales de contabilidad NIC 2. Habla de existencias y habla de costo de ventas. Vayan repasando porque eso va a ser vital también para trabajar el ejercicio que viene. La NIC 2. ¿Me están escuchando, no? Normas internacionales de contabilidad número 2, existencias. Habla de mercadería, existencias, materia prima, habla del costo de ventas. ¿Ya? Bien. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Provecho con el refrigerio. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profesor. Ya, Dios les bendiga. Gracias, Gracias. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense. Ya, cuídense.